Hola a todos, hoy vamos a hablar de lo que veis en el título. Es un tema que me interesa mucho y que creo que puedo traer una perspectiva e información muy interesante a la comunidad hispanohablante sobre lo que está pasando relacionado con los Warren en la comunidad youtuber anglohablante. Bien, pues resulta que yo soy muy friki y muy fan de los vídeos de investigaciones paranormales. Cuesta mucho encontrar contenido en español sobre el tema, pero en inglés, especialmente en América, aunque también en Inglaterra, hay muchos youtubers que se dedican a ir a diferentes casas que están encantadas y hay todo un negocio en torno a esto. Hay Airbnbs, puedes reservar tours en estas casas, pasar la noche o no, que te dejen material para investigar. Hay todo un tinglado montado alrededor de esto y obviamente dentro de todo este negocio están los nombres de los Warren, Ed y Lorraine. Alrededor de ellos hay mucho negocio porque además de estar la casa de ellos dos donde vivían, está también casas que aparecen en las películas como la casa de El Conjuro. Este vídeo viene porque me he enterado recientemente que la casa de los Warren la ha comprado un comediante americano que seguro que habéis visto, que es el más conocido, aunque yo no lo conozco tanto, y un compañero que es el que yo sí que conozco, que se llama Elton, que tiene varios canales de YouTube haciendo cosas diferentes. Pues ellos dos se han hecho como los guardianes del material que hay en la casa y entiendo que de la casa hay un montón de información. También, por ejemplo, la casa del Conjuro, si no recuerdo mal, la compró una chica que ha sido muy polémica en las redes sociales porque parece que tiene unas prácticas un poco peculiares en cuanto a sus negocios, y además allí trabajan, tendría que investigarlo bien, dos personas que se dedican a esto y que son como parte de todo este tinglado, especialmente porque de esta pareja ella es hija de una persona famosa en la televisión americana que tiene un programa paranormal y tienen como un método para comunicarse con los espíritus, cosa que ha sido muy criticada, pero eso lo vamos a dejar para otro tema. La cuestión es que esto sirve de introducción para que entendáis todo lo que hay montado alrededor de lo paranormal, todo el negocio que hay montado. O sea, bueno, hay toda una montaña de cosas que ya iremos desgranando, pero hoy de quien vamos a hablar es de Ed y Lorraine Warren. Son dos personas que quería investigar para ver si son reales o no las cosas que hacían, y entonces pues he decidido empezar por sus inicios. También quería investigarlos porque me confundo muchísimo de las casas que son, cuál sale en qué película, entonces me hace mucha curiosidad y por eso quiero analizarlos. Bien, pues Ed y Lorraine se conocieron en un teatro cuando eran jóvenes y casaron y tuvieron una hija, una vida muy normal. Ed estuvo en la marina, etc. Pero bueno, lo relacionado con lo paranormal, Lorraine dice que desde bien pequeña tiene algunos como poderes psíquicos y Ed dice que también ha tenido como experiencias paranormales y tal. Y bien, no sé cómo llegaron a esto exactamente, pero Ed comenzó a hacer cuadros de las casas de por allí cerca y entonces pues se acercaba a la casa, le decía, mira que es que he pintado tu casa, pero siempre las pintaba como encantadas, ¿no? Y un poco con la excusa, Lorraine iba y decía, voy a ver si es verdad lo que ha pintado, ¿no? Y así empezaron sus... ¡Gato, que me lo tiras! Y así empezaron sus investigaciones. Yo me pregunto, sinceramente, porque he visto vídeos de la casa y resulta que tenían como habitaciones separadas, o sea, no, ni siquiera dormían juntos. Entonces me pregunto hasta qué punto fue una relación real o era una cuestión monetaria o de empresa o de negocio. Entre otras cosas que hicieron, además de sus investigaciones, fue fundar como una sociedad sobre lo paranormal, que de hecho hoy en día la sigue llevando o sigue siendo director o algún puesto de mando el esposo de su hija, Judy, si no recuerdo mal. Obviamente pues tuvieron muchísimas críticas sobre sus métodos, sobre lo que tenían montado, especialmente porque, claro, ellos escribían sobre sus casos, se enteraba la prensa, como que ganaban fama. Al final, no sé si fueron unos grandes emprendedores y unos CEOs de una gran empresa, o de verdad les unió el amor por lo paranormal y se embarcaron en esta aventura siendo 100% creyentes de lo que hacían. Y al final, todo el recorrido que tenían en la prensa
llegaron a tener clientes, ya la gente empezaba a llamarlos y a pedirles por favor que fueran a su casa, entonces ya tenían una premisa muy fuerte y es que esa familia ya creía en lo que iban a investigar posteriormente. Y nada, iban allí, pues tomaban audio, escribían, Lorraine con sus actividades psíquicas leía como el ambiente y ya pues se decidía si esto era una presencia humana o era un demonio. Y entonces pues ya lo liberaban como lo tuvieran que liberar con los métodos que ellos tenían y ya estaba el trabajo hecho. Si había que hacer un exorcismo se hacía, si había que hacer una limpieza se hacía o si había que ayudar a otra persona a cruzar al otro lado se hacía. Con el tiempo Ed se autodenominó un no exorcista sino demonólogo autodidacta y corrían por ahí rumores de que era el único que estaba como aceptado por la iglesia sin ser sacerdote, ¿no? Alguien que podía hacer este tipo de trabajos sin necesidad de ser sacerdote o de formar parte de la iglesia. Pero se ve que no era así y que esto fue una inventada y por este motivo, entre otros, ya te empiezas a sospechar de que igual había mucho de marketing y de SEO y un poco de lo que pasaba realmente. Entre otras críticas, pues muchas veces la misma gente que había estado en los diferentes casos decía que las cosas estaban exageradas, que el método que seguían pues no era del todo fiable porque como que recaían mucho en las sensaciones que tenía Lorraine, que al final es lo más fácil de controlar, ¿no? Lo que sale por su boca pues es totalmente controlable por ellos. Obviamente, pues claro, mucha gente científica se tiró encima de ellos y depende del tipo de persona que seas, pues puedes creer más o menos y eso. Entonces, por ese lado entiendo que tuviera detractores, pero tenían muchos haters que su mayor argumento era que les tiraba mucho lo económico, hacían conferencias, vendían libros. Bueno, fijaros en la excusa principal, que era como ir por allí con los cuadros y tal, ¿no? Como que la pela era la pela y les parecía súper bien que hicieran películas y como que ellos se querían dar a conocer. Tenían un poco como esa imagen de superhéroes contra el mal. Si queréis que hable con detenimiento, me lo podéis dejar en los comentarios. Si tenéis algún chisme o algún dato interesante que sepáis sobre ellos también. Y sobre todo, puedo también profundizar en todo este mejunje anglosajón que hay montado alrededor de todo lo paranormal, quiénes son las principales celebridades o influencers que están removiendo todo el ajo. Podemos hablar de las casas, de las películas y de quiénes son los dueños y qué están haciendo con ello y cómo lo están tratando. Bueno, en resumen, hacer un análisis. Esto ha sido todo un poco más panorámico, un poco más superficial. Espero vuestras visualizaciones y vuestro feedback y sobre todo decirme si os gusta este tipo de vídeos, porque los que estáis en este canal sabéis que este canal va de yo pruebo cosas y os cuento cómo ha sucedido, qué ha pasado, pero también me gustaría hablar de las cosas que me gustan y como este canal es tan variado y tan diverso, la gente aquí hay de todos los tipos, pues creo que es un tema que puede interesar y ya me contáis. Bueno, pues adiós. Qué asco, ¿no? Ha dado mucho asco ese adiós.